Neurociencias para la salud, educación y bienestar. Bienvenidos a Neuropodcast, el podcast de Centros y Neuro, donde vamos a aprender cómo funciona el cerebro humano para resolver sus más profundos misterios. Mi nombre es Javier, un aprendiz de las neurociencias, pero no se preocupen que yo no seré el guía en esta travesía. Para liderar esta excursión tenemos a la experta en neurociencia, fonoaudióloga, máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva, instructora de yoga integral y directora académica del Centro Cineuro, Pamela Guevara. ¿Cómo estás tú, Pamela? Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por esa presentación. Estoy súper bien. ¿Y tú? Bien. Gracias por preguntar. ¿Quién tenemos hoy día de invitado? ¿A quién nos trajo hoy día para conversar del cerebro? El día de hoy te voy a sorprender, ¿eh? Reconocen esa risa. El día de hoy tenemos una invitada extremadamente carismática, risueña y talentosa. La media presentación. Ella se desempeña actualmente como docente universitaria y como fonoaudióloga también en Piuque Terapias Integrales acá en la ciudad de Temuco. Ella es Jessica Vargas Yapke. Un aplauso, por favor. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, vamos a empezar entonces, pero antes de irnos al tema de conversación, vamos a entrar al juego cognitivo inicial. ¿Qué juego tenemos para hoy, Pamelita? El juego del día de hoy se llama... No tiene nombre, les voy a contar de qué se trata. En el juego del día de hoy, Jessica y yo vamos a competir. Javier va a decir unas sílabas desordenadas que nosotros tenemos que ordenar y formar una palabra usándolas todas. Lo vamos a intentar. No se pueden agregar más letras, no pueden sobrar sílabas y la primera que crea que tenga la palabra correcta tiene que tocar esta campanilla que va a sonar a continuación. Ya, corramos. Está bien. ¿Estás preparada, Jessica? Sí, estoy preparada. Va. Está Muy bien, la perfecto. gente en la casa también puede, ustedes a lo mejor lo van a pillar más rápido que nuestros participantes, a Posiblemente. pesar de que ya son expertos. Sí. Ojo que se han capacitado toda su vida, entraron a estudiar fonoaudiología para este momento. 15 años llevamos en esto. Lo van a notar a continuación. Y bueno, la principal función, porque obviamente siempre se trabaja atención, memoria de trabajo, pero la principal en este juego es la conciencia fonológica. Muy bien, vamos a la primera palabra. Yatitor. Yatitor. Tortilla. Bien, punto para Pamela. Vamos, de vuelta a la competitividad. La semana pasada no quisimos hacer el juego competitivo, pero ahora ya, de vuelta y a ganar con todo. Está elongando la Pamela. Entrené toda la semana para esto. Segunda palabra. Tapanya. Pantalla. Oh, Estoy buenazo. 2 al hilo. Me retiro. 5-0 Zapatero. 5-0 Zapatero. Fatues. Estufa. Salió el zapatero. Tiene su primer zapato. A ver si hace el par. Vamos a ver. Pirraza. Pizarra. Vamos a tener que ver en el bar quién tocó primero. ¿Te diste cuenta cómo me miró? Este juego saca lo peor de Jessica. Ya, pero ¿quién tocó primero? Bella. Por favor, tengo miedo. Notario público. ¿Toqué primero? Entonces vamos empatados a 2. Cayome. Camello. Jale. 3, ¿no? Que me calle. Oye, si cambiamos las sílabas de posición, pareciera que uno estuviera hablando en coreano. Claro, a ver. Satrendo. Trenzado. Ahí vení, empate de nuevo. ¿Pensaste que iba a ser fácil? ¿Pensaste que ibas a ganar? No, aquí El tenemos juego no competencia. debía haber sido contra otra fonoaudióloga. Tecarles. Tecarles. Carteles. ¡Vieja! Pasó a la delantera. Y aquí vemos si gana Jessica o si hay un empate. Porque no hay más palabras. Desempatamos al cachipún. En caso de... Muy bien. La matita cochinita. De hoja. ¿Cómo? De hoja.
Oreja. Tenemos la primera derrota de Pamela. ¡Wow! Me retiro. No, me dejé ganar. Oh. Felicidades, un aplauso por favor para Jessica en este juego que lo dio todo. Viste que estos juegos hacen que uno se relaje. ¿Cómo te sientes ahora, Jessica? No, relajadísimo. ¿Cierto? Sí. Sacamos- Un relajo. Bien, ahora vamos al tema de fondo. Hoy día vamos a hablar de tía. ¿De TEA? ¿De tía? Yo ¿Vamos creo- a hablar de tía? De TEA. ¿Se dice TEA? Creo que esa sigla cambió, pero Jessica nos va a contar un poco más. Sí, la verdad es que, bueno, igual hay distintas formas de hablar de autismo o de espectro autista, ¿ya? Antes hablábamos de TEA porque el DSM-5, el Manual Estadístico de Psiquiatría, lo que hace es definirlo como un trastorno del espectro autista y lo define de esta manera y pone esta palabra al inicio, entonces, por lo tanto, la sigla es TEA. Mientras que la comunidad y en realidad desde el paradigma de la neurodiversidad se habla más bien de una condición, dado que es una forma de funcionamiento y es una configuración cerebral que en el fondo hace que se manifieste en esta sintomatología que describe el DSM-5. Entonces finalmente hablan de la condición del espectro autista y desde ahí ha cambiado un poco la forma de llamarlo. ¿Ya? Las mismas personas del espectro hablan de condición del espectro autista y por eso se acuñó esta forma. Claro, pero ¿por qué condición? O sea, partimos hablando de que TEA era un trastorno, pero ahora estamos hablando de condición. Bueno, ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras? Yo no tengo idea, entonces me gustaría conocer por qué a una persona a lo mejor prefiere que le digan condición que a que tiene un trastorno. hay varias formas en realidad de explicarlo, pero lo primero es dada la connotación que tiene la palabra trastorno. En el fondo, por ejemplo, cuando tú hablas de trastorno te refieres a una enfermedad. Y las enfermedades, por lo general, nosotros pensamos que tenemos que curarlas, ¿ya? O que tenemos que mejorarlas para que la persona sea de cierta manera, que vendría siendo comillas, normal. Mientras que cuando hablamos de condición, estamos hablando de una forma de funcionamiento o una forma de vida que está determinada por ejemplo, las condiciones neurobiológicas de la persona, ¿ya? Entonces, en el fondo la persona no se va a curar o no se va a mejorar, comillas, del espectro autista, sino que el espectro autista es la forma en la que va a funcionar siempre. Y por eso las personas prefieren llamarlo condición por sobre trastorno. Claro. Porque en el fondo ellos entran a ser una minoría dentro de la sociedad, pero si en la sociedad lo normal fuera que tuvieran esa condición, nosotros seríamos los que tendríamos este trastorno. Exacto. De hecho, es una de las formas de definirlo así. El paradigma de la neurodiversidad también habla de eso, que finalmente todos los cerebros funcionan muy distintos y que hay algunos que se alejan mucho más de lo que se considera, entre comillas, normal, y esos son las personas neurodivergentes. Entonces, a esas personas neurodivergentes, que no solo entran las personas del espectro autista, sino también el déficit atencional, los trastornos del lenguaje y un montón de otros diagnósticos, se agrupan dentro de este como nombre de neurodivergencias, porque, entre comillas, esta forma diferente de funcionamiento se aleja un poco más de lo que es lo normotípico. No sé si se explica. Bueno, y hablando un poco de lo mismo, estas características neurobiológicas que tienen los niños en condición del espectro autista hacen que sus características o la forma en que se comportan o reaccionan al entorno sean diferentes, ¿cierto? Exacto. ¿Nos puedes hablar un poquitito de ello? Bueno, dentro de los síntomas más comunes hay dos como esferas gigantes, así como donde entran muchas cosas, la verdad, que se da de una forma muy distinta en cada uno de los individuos que presentan esta condición. La primera es las dificultades o las características distintas respecto a la comunicación social. ¿Ya? Lo primero que se nota, sobre todo en niños pequeños, es que, por ejemplo, hablan muy tarde o que no tienen la necesidad, entre comillas, de hablar. ¿Ya? Eso es lo que notan los apoderados, las apoderadas. ¿Pero a qué te refieres con muy tarde? ¿Cómo a qué edad? Por ejemplo, hay personas que empiezan a hablar a los 5 años. Entonces, lo que pasa muchas veces es que estos chicos llegan a las consultas y lo que les preocupa mucho a las familias es que no hablan. Y entre la historia familiar igual empieza a aparecer que tal vez, no sé, el tío habló a los 5 o 6 años, o no sé, no, si el abuelo siempre fue más callado. Entonces empiezan a aparecer igual historias familiares respecto al tema del lenguaje. Y que antes era muy normalizado, pues si en realidad las familias antes decían, no, pero si los niños siempre hablan más tarde. Entonces como que se normalizaba mucho más.
Entonces, eso es una de las cosas que primero se nota, pero luego, una vez que la persona adquiere lenguaje y empieza a utilizarlo, en muchas ocasiones lo que pasa es que la comunicación no tiene como este tinte social que nosotros tenemos de una forma muy innata. O sea, por ejemplo, nosotros entendemos ciertos gestos y tenemos súper claro qué significan y que hay cosas que corresponden a ciertos entornos y cosas que no corresponden en ciertos entornos. Entonces, las personas del espectro en algunas ocasiones les pasa eso, que esa comprensión no se da de una forma tan clara. Entonces, lo que pasa es que no entienden gestos o que finalmente te dicen cosas como sin filtro, etc. ¿Ya? Eso se refiere como las dificultades en la comunicación social. En realidad, como les digo, es súper diverso, esto es una de las formas que se puede presentar, pero se da bastante. Y lo otro son la presencia de intereses restringidos o como patrones estereotipados de conducta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las personas tienen como áreas de especialidad. O sea, le gustan los dinosaurios, saben todo de dinosaurios. Le gustan los autos, saben todo de autos. Entonces, se especializan mucho en este tema que les llama mucho la atención. Y antes parecía que las personas eran como medias genios, ¿ya? Porque les encantaba todo lo que tenía que ver con ese tema. Pero en realidad tiene que ver con... intereses restringidos. Claro, y con este hiperfoco que tienen a las cosas que les gustan mucho. O sea, a nosotros igual nos pasa cuando nos gusta mucho algo. Pues aprendemos súper rápido de eso. Siempre queremos hablar de esas cosas, probablemente. El tema es que tenemos herramientas que nos van diciendo de alguna manera que podemos, por ejemplo, seguir hablando de esto o tal vez no. ¿Ya? Entonces, o tenemos la habilidad de que si estoy hablando con otra persona, lo miro a la cara y según la cara que claro. me va poniendo, digo, ya, la estoy lateando, me detengo. Sí. Pero esa habilidad los niños que están en la condición del espectro autista no la tienen. Y porque generalmente o se da también que no presentan contacto ocular. Entonces se enfocan en algo sin mirar a las otras personas. Pueden interactuar con otra persona, o de repente cuando ya tiene lenguaje verbal, hablarles, pero no necesariamente concentrar su cuerpo, atención y mirada en la otra persona. Claro, igual eso se da muchas veces porque las personas del espectro no aprenden o no les es tan obvio en la primera infancia que en el rostro hay como información importante o relevante. Entonces nosotros constantemente estamos como mirando los rostros y nos damos cuenta de que en el rostro hay información. Comunicación no verbal. Exacto, o sea, una mirada, si la persona me mira con cara de lateado, yo no sigo hablando de lo que me gusta, sino que en realidad ya... O si me cae mal, sigo hablando de no le voy a hacer el favor. Ya sí, pero en la primera infancia lo que pasa es que se observa que los niños tienden a no mirar los rostros porque no son interesantes, pero porque no encuentran una información que sea relevante en el rostro, ¿ya? Es como lo mismo que mirar cualquier otra parte del cuerpo o un objeto. Entonces, eso pasa porque finalmente el cerebro está configurado de tal manera que en el fondo como que esta sintomatología se da de forma natural. No es como que el niño quiera ser pesado o no quiera mirarte, sino que en realidad no es más relevante. Y no les es útil. Claro, no les es útil frente a otras cosas. Entonces, eso se da. Y eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo que hablábamos de la comunicación social, que finalmente... yo a través de esta comprensión de la comunicación me doy cuenta de que la persona, no sé, es un buen interlocutor o estamos siguiendo esta comunicación de forma correcta o tal vez no, tal vez como que llego hasta ahí, ¿no? Entonces, finalmente eso se da gracias al desarrollo de la comunicación, pero las personas del espectro autista por lo general tienen como un desfase en cómo se comprende eso. ¿Se entiende? Sí, y el trabajo también tiene que ser más directo, porque a lo mejor en otros niños esto de aprender a hablar e interactuar con los demás se da un poco natural. Sí. Pero los niños tiene que haber un trabajo directo desde la infancia temprana, desde que son pequeños. Y Jessica, ¿cuáles son las causas que pueden provocar que un niño tenga condición del espectro autista? Una pregunta controversial. Cuéntame un poco más. A eso vine. No, es controversial porque en realidad no se ha podido determinar la causa exacta del espectro autista. O sea, finalmente lo que actualmente se sabe es que hay una alta heredabilidad. O sea, finalmente que si hay una persona con autismo en la familia, es posible que nazca otra persona con autismo en la misma familia. Y eso se ha estudiado en hermanos gemelos, ya donde hay como un alto porcentaje, como el 80% de heredabilidad. Eso es lo que hasta ahora se sabe, ¿ya? Antes había como estudios respecto a las vacunas, pero en realidad eso todo ha sido como desmitificado, no tiene nada que ver con la aparición del TEA. Y por otra parte, se habla también, en realidad más que como de la causa propiamente tal, sino como de la explicación de la sintomatología. Y una de las teorías que más apoyo tiene es la de una conexión atípica entre las neuronas.
Entonces, todas las áreas cerebrales que en un cerebro como normotípico están conectados de cierta manera, en un cerebro autista se conectan de una manera distinta y esa conexión diferente hace que las funciones aparezcan de una forma distinta. Entonces, por eso, por ejemplo, el contacto ocular no se da de forma tan natural, o en algunos casos el lenguaje oral no aparece de una forma tan natural. Entonces, eso es como una de las cosas que podrían explicar por qué el autismo se ve de esa forma. Claro. No es antojadizo, hay un correlato neuroanatómico que respalda esta condición. Y por eso no se mejora. Claro. Ya, por eso a la persona no se le pasa, en el fondo. Como he dicho, con palabras muy sencillas. Entonces una persona con esta condición también podría tener hijos que no tengan la condición. Sí, podrían, perfectamente. Pero lo más probable. Sí, pues es probable, Claro, la probabilidad. es una Claro, probabilidad alta, claro. pero no es nula. Claro. ¿Y la edad de diagnóstico del autismo acá en Chile, por ejemplo, más o menos? Otra pregunta controversial. Sí, la verdad es que antes se pensaba que había que diagnosticar el autismo después de los 3 años. Entonces, las personas tendían a pensar o a esperar como que, no sé, pues llegar a los 3 años para ver qué pasaba, si es que en realidad aparecían otros síntomas o desaparecían los síntomas. Claro. Y lo que se ha visto ahora es que entre más temprano sea el diagnóstico, es más favorable para la persona. De hecho, las pruebas, bueno, el diagnóstico se hace a través de un especialista neurólogo o psiquiatra infantil en el caso de los niños, psiquiatra adulto en el caso de los adultos, pero se hace con esos dos especialistas. Ellos son los que dicen como si esto es trastorno del espectro autista o condición del espectro autista o no lo es, ya porque también pueden descartarlo. Y además se apoyan del test A22, que es la escala de evaluación de autismo. Entonces, A22 se puede aplicar desde los 12 meses, ya desde los 12 meses hasta la edad adulta. Entonces, finalmente, a los 12 meses, de entre los 12 y los 24 meses, la persona se queda como con una observación de, o sea, como que esas son las opciones. Y desde los 24 meses, el test ya te dice como alta probabilidad de síntomas de. Entonces, finalmente, de los 24 meses, con una correcta observación clínica, ya se podría hacer un diagnóstico. Entonces, siempre que el neurólogo o el psiquiatra infantil vea todas las características, porque el diagnóstico sigue siendo clínico y no otra vez solo de la prueba, ¿ya? Pero esto en la práctica no ocurre. No. Porque uno, como papá, Sí, uno no espera que su hijo tenga esta condición. No, Por lo tanto, uno no lo lleva a que se haga los exámenes. exacto. Entonces, ¿qué señales pueden haber como para que un papá diga, a lo mejor hay que llevarlo a que haga los exámenes? Sí, bueno, como retomando la idea anterior y antes de responder a tu pregunta, es súper importante eso porque no solo pasa por un tema como de decisión de los padres, ¿ya? Sino que en muchas ocasiones, y lamentablemente, pasa que hasta los profesionales sugieren esperar, cuando en realidad hay sospecha. Lamentablemente, insisto, ha pasado que, por ejemplo, el neurólogo le dice a los papás, no, pues si es muy chico, como que espera a los 3, 4, 5 años a ver qué pasa. Y finalmente, eso igual es, o sea, el diagnóstico en sí uno lo podría ver como una etiqueta, pero en muchas ocasiones también te sirve para tomar decisiones. Entonces, desde ese punto de vista es bien importante hacer las consultas pertinentes lo más temprano posible. Y ahora, como en relación como signos de alerta y a la alerta temprana, en realidad es bien importante ver algunas de estas sintomatologías que hablamos inicialmente. Por ejemplo, observar si tu hijo o tu hija tiene 1 año y tal vez todavía no mira los ojos. Igual ese es un signo de alerta. O por ejemplo, tiene 1 año y tal vez no tiene interés por compartir un disfrute con un otro, ¿ya? Porque las personas tenemos como o sea, los normotípicos tenemos esta como intención o necesidad como de compartir el disfrute con otros. Ahora, ojo, porque por ejemplo los niños del espectro autista también lo hacen, solo que cuando salen de sus entornos más como protegidos, eso no pasa con tanta frecuencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que poner ojo también. Si tal vez conmigo es así, ¿qué pasa cuando sale del entorno? Ya como ver cómo va cambiando su conducta fuera de casa también. Por otra parte, bueno, el desarrollo del lenguaje, si por ejemplo pasa 1 año y medio y todavía no dice palabras que no sean ni mamá ni papá, igual esa es una bandera roja. Y lo otro es como si hay mucha fijación por ciertas cosas, objetos, juguetes, o mucha inflexibilidad, ya si es que le molestan mucho los cambios en realidad, o por ejemplo, otra cosa que delante se me puede decir, que hay como un desarrollo sensorial que
puede ser distinto, ya que tal vez uno sienta que la persona no nos está escuchando o que por otra parte le molestan muchos sonidos que son muy cotidianos. Eso es una hiperreactividad a ciertos sonidos o texturas, pueden ser, no sé, las etiquetas de la ropa, las costuras de los calcetines, etcétera. Todo eso es como, tiene que ver con el desarrollo sensorial y junto con todas estas otras cosas podrían ser también banderas rojas de autismo. Y también yo creo que es importante mencionar el tema alimenticio. Sí, en muchas ocasiones también se... Porque lo sensorial no es solo el tacto, ¿cierto? Claro. También entra a través del gusto, de las papilas gustativas. El interés restringido también traspasa no solo al juego, no solo a la forma en que tengo cómo me comunico con los demás, sino que también igual en qué acepto que me den de comer. Eso igual es importante. Sí. Entonces, conocer cómo... Yo creo que igual tenemos una ventaja en estos tiempos, los papás, que hay mucha información a la mano. Y yo creo que hay algo que todos deberíamos saber, es los hitos del desarrollo del lenguaje en los niños. La primera palabra alrededor de los 2 meses, a los 2 años ya deberían empezar A los 12 meses. La primera palabra. ¿Qué dije? 2 meses. 12 meses. 12.000. Alrededor del año de edad. Cronológica. Alrededor de los 2 años ya debería estar armando frases. Si yo conozco el hito del desarrollo del lenguaje, voy a poder estar alerta, porque en realidad, como decía Jessica, hay muchos papás que justifican el retraso en el desarrollo del lenguaje de su hijo porque el papá le pasó lo mismo, por ejemplo. Pero eso no está bien. Porque Claro. en realidad un niño que recibe la estimulación adecuada no debería por qué tener un retraso del lenguaje. Y a pesar de que yo estoy estimulándolo correctamente, dándole la instancia para que explore, para que aprenda y no desarrolle el lenguaje, es un signo de alerta. Hablemos de la justificación entonces, porque yo voy a entrar a justificar también. Yo soy padre de 2 hijos y escucho lo que hay que pesquisar para llevarlo a hacer un examen y yo digo, oye, está peludo. Son hartas cosas. Claro, o sea, a lo mejor conmigo va a tener una relación normal, pero si lo llevo afuera Claro. y no tiene ese tipo de relación, a lo mejor yo ni voy a cachar, porque voy a estar con otras personas, voy a estar conversando, no voy a estar atento así como, ay, a ver cómo se desenvuelve mi hijo. Entonces, ¿por qué no se aplican estos test dentro de los controles que hay? O sea, hay que llevarlo a tal mes para la vacuna, a tal mes para esto. ¿Por qué no está incluido Excelente esto? pregunta. Bueno, de hecho, hay algunas evaluaciones que se hacen en el desarrollo psicomotor. Que de hecho lo hace la encargada del, no sé cómo se controla el niño sano. Sí, ¿Se llama? en lo- Sí, sí, llámese todavía. Sí. Ya, entonces en esas instancias también se aplican ciertas pautas, pero que no son específicas para esto. Ujú. Ya, en el fondo se observa el desarrollo psicomotor en general. Ujú. En términos generales, igual se empieza a notar más cuando las exigencias del entorno empiezan a aumentar, ¿ya? Porque, como te decía antes, el espectro autista es una forma de funcionamiento que está determinada por cómo se configura el cerebro. Entonces, no se le va a pasar a la persona. Va a encontrar o va a desarrollar habilidades para desenvolverse en ciertos entornos. Pero cuando el entorno empieza a exigir más, finalmente ahí se empiezan como a notar las brechas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el niño, no sé, pues entra al jardín infantil y en el jardín infantil empiezan a aparecer cosas que tal vez siempre estuvieron, pero que no se notaban porque el niño no tenía la exigencia de estar con otros niños o de estar con una tía, un tío, con la persona con la que esté en el jardín. Ujú. Y en muchas ocasiones también no está acostumbrado a estar en otros entornos que no sea su casa o hacer aquellas cosas que no le gusta hacer, tal vez. Entonces, en esas situaciones es donde se empiezan a notar y se empiezan a levantar estas alertas y es ahí por lo general cuando la familia consulta. Porque en los entornos protegidos, por lo general, los adultos tendemos a ser supermediadores con los niños. Ujú. Claro. Entonces, no sé, el niño hace tal cosa y funciona de esta manera, yo me adapto. El niño juega con el hermanito, yo medio esa interacción. El hermanito le tira al otro en la cara, en los ojos. Yo como que intervengo y hago que se arreglen, Claro. que me disculpen, etc. Porque no le gusta cierta textura a la comida, bueno, una maña. Claro, sí, una maña, porque, y también pasa que igual eso es una cosa bien importante, que a veces, por ejemplo, puede haber una selectividad alimentaria, que puede haber una hipersensibilidad a ciertos alimentos, pero que no significa también Claro. que por sí solo sea espectro autista, sino que finalmente el conjunto de síntomas es lo que configura el diagnóstico. Ujú. Eso igual hay que tenerlo en cuenta. Esos son- Entonces, como recomendación podríamos decir que la persona que tenga
que tenga la oportunidad de poder tomar estos exámenes, que lo haga, aunque su hijo no tenga ningún síntoma. Porque mientras antes se detecte, va a ser mejor la calidad de vida de la persona con la condición a medida que vaya creciendo. De hecho, eso es algo bien importante porque en términos como del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, el DSM-5 lo que plantea es que cuando la persona desarrolla el lenguaje oral antes de los 5 años es un factor favorecedor para el desarrollo. Ya como que el pronóstico puede mejorar si es que la persona adquiere lenguaje antes de los 5 años. Entonces, si tú estás en el fondo esperando a que como que las cosas ocurran y que finalmente por sí solas como que mejore o que la sintomatología desaparezca, igual estás perdiendo un tiempo valioso, ya que podrías estar aprovechando en intervenciones, en acompañamientos, en informarte, en tomar decisiones como en términos familiares y generales que te van a ayudar a, como más adelante, tener una mejor calidad de vida tú como cuidador, tutor, y también el niño o la niña. Que desarrolle mejores herramientas, claro, en el futuro. Súper importante entonces, diagnóstico temprano, intervención y apoyo profesional temprano, y capacitación y que las personas o cuidadores conozcan de qué trata esta condición. Sí. Síguenos en Instagram, @centrosinneuro, donde iremos subiendo cápsulas de este capítulo. Si eres una persona que tiene un familiar o que tú mismo tienes condición del espectro autista, cuéntanos tu experiencia, a qué edad te lo detectaron, a qué edad se lo detectaron a tus familiares. Toda información que se pueda compartir va a servir tanto para nosotros que queremos saber más información como para gente que puede estar viviendo recién estas situaciones y que le va a servir alimentarse de la experiencia de otros. Súper importante lo que mencionas, Javier, porque, por ejemplo, ya yo vengo a hablar acá porque he tenido la experiencia de trabajar con personas del espectro, porque me rodeo de personas del espectro, pero yo no soy una persona del espectro. Entonces, creo que es súper importante como igual otorgar espacios para las personas del espectro o las personas neurodivergentes para que hablen acerca de neurodivergencia. Entonces, yo creo que si hay personas que están escuchando esto y que pertenecen al espectro, como compartamos, porque es súper importante llenarse de esas experiencias. Oye, aprovechando lo mismo, les cuento que en el mes de abril, Piuqueterapia tiene una instancia muy muy buena y voy a aprovechar de darle el paso a Jessica para que los invite, porque yo participé el año pasado y en realidad es súper enriquecedor porque participan adultos, mujeres, hombres en la condición del espectro autista, brindando desde su experiencia cómo ha sido el vivirlo. Y además se invitan siempre profesionales que se están capacitando constantemente. Así que cuéntanos, ¿cuándo? Sí, ¿Tiene fecha, no? Estamos confirmando. Pero en abril, sí o sí en abril, vamos a realizar la segunda jornada Construyendo una Sociedad Inclusiva, así se llama, que es una jornada de aceptación de la condición del espectro autista, donde en realidad el objetivo que perseguimos es divulgar información respecto al espectro autista y la neurodiversidad. Y en relación a eso, entregar herramientas a las familias también, ya a las familias y a las propias personas del espectro que están buscando respuestas o que necesitan sentirse también acompañados en el proceso. Así que sí, este año va a haber un foco súper importante en los desafíos emocionales, en la adolescencia, la vivencia del autismo en la adultez también, y eso como también el testimonio de familias. Y también propuestas hacia los distintos entornos, ¿ya? Propuestas hacia el entorno escolar, propuestas hacia... También vamos a hablar de desmitificar la ley TEA, que es algo que sonó mucho el año pasado también, así que va a estar súper bueno. Súper bien. Así que ya la estamos preparando y bueno, y Cineuro nos va a acompañar como patrocinador, los mejores patrocinadores siempre. Por supuesto, siempre. Sí, ahí vamos así a estar. que ahí vamos a estar y eso, estamos preparándolo con harto cariño. Nosotros le ponemos como mucho cariño a esa instancia porque es súper enriquecedora y salen cosas bien bonitas también. Sí, así que recomendadísimo, atento a las redes de Piuqueterapias, que se vienen cositas. @Piuqueterapias. Y a raíz de lo mismo, Jessica, ¿tú cómo ves esto de los espacios inclusivos a nivel de comunidad, no solo educativa, sino que en general? ¿Nos falta? ¿Estamos avanzando? ¿Nulo? ¿Cero? ¿Cómo lo ves tú? Pucha, es un poco... Puras preguntas difíciles. A eso venimos. Mira, yo creo que es complejo el panorama. Cada vez se habla más, dado también a que existe un alza también en el diagnóstico. Entonces, como hay más información, se hace más diagnóstico. Se habla mucho más. Hay muchas personas que en el fondo han dicho como, no, yo tengo trastorno del espectro autista o yo soy parte del espectro.
y que son algunos referentes. ¿Ya? Entonces como que igual se habla más del tema. Y eso hace, cuando se habla más de las cosas, se hace más comunes. Como que... Adultos que han sido diagnosticados en su edad adulta. Sí, muchos. Y Entonces, gracias a que hay más información quizás, ¿cierto? Sí, totalmente. Ahora, así como el panorama en términos sociales, yo creo que nos falta un montón. O sea, estamos abriendo como recién las puertas para hablar de inclusión, como que ocupamos la palabra inclusión, pero la verdad es que es difícil para las personas del espectro, por lo que ellos relatan, incluirse realmente en la sociedad así como la conocemos, ¿ya? Y por eso igual es súper importante esto que comentaban ustedes, o sea, como es muy importante que nosotros los profesionales hablemos de esto, ya, porque finalmente seguimos dándonos vueltas entre nosotros con la información. Claro. Pero si, no sé, yo creo que hay preguntas clave, no sé, ¿las personas del espectro pueden utilizar el transporte público como cualquier otra persona? Y no sé si podrán, ¿cachai? No sé si el transporte público está adaptado realmente para sus necesidades. Para una persona del espectro que, no sé, tiene que subirse a una micro a las 7 de la mañana, una micro que viene llena, donde hay muchos olores, donde hay mucho ruido, donde la gente te empuja, donde tal vez el chofer te está diciendo, apúrate, sube, paga mi pasaje. Es complejo, no sé si realmente está adaptado para eso. O, por ejemplo, ir a un servicio de urgencia, hacerse un procedimiento de ortodoncia, por ejemplo. De hecho, nosotros trabajamos con una chica que se llama Consuelo Martínez, que ella es parte del espectro, y ella trabaja en guías clínicas para ortodoncia, como tratando de contribuir desde su propia experiencia a esos procedimientos. Que sean más amigables. Exacto, pero finalmente si te pones a pensar, ¿todos saben acerca de esto? No. O por ejemplo, como en términos de inclusión educativa, que igual es un espacio donde yo creo que el básico es como que hablemos de inclusión o que hablemos de espectro autista, pero finalmente no sé si todos los equipos realmente tienen todas las herramientas o tienen como todos los recursos para poder trabajar de forma adecuada en todos los casos. Igual, si nosotros nos ponemos a pensar un poco cómo fue nuestra formación de pregrado, y deja mucho que decir, porque en realidad nosotros se nos denomina los especialistas del lenguaje. Claro. Pero en la práctica, lo que más se aborda, o nos tocó a nosotros, a nuestra generación, era el trastorno específico del lenguaje en ese tiempo, que ahora ya cambió el diagnóstico, pero en TEA, en trastorno de la lectura, en cómo trabajar con niños con síndrome de Down, por ejemplo. Eso no lo abordan. Entonces, no porque tienes un título profesional estás capacitado de una manera adecuada y responsable para trabajar con todo lo que te vas a encontrar en el contexto educativo. Entonces, si tú vas a trabajar o estás recién titulado y llegas a un colegio donde te encuentras este panorama de diagnósticos, tienes que sí o sí especializarte, porque de otra manera no vas a poder brindar una buena intervención. Sí, yo creo que y otra cosa que en realidad ocurre mucho en pregrado es que como que te pintan el espectro autista como una sola cosa. Y tú te haces como una imagen de que solo es eso. Y no solo como en pregrado, como en fonoaudiología, que fue nuestro caso, sino que, por ejemplo, en todas las carreras. Como el espectro autista funciona así. Y te dan caricaturizado total. Y claro, entonces cuando tú conoces a una persona del espectro y finalmente no es como te la pintaron, no sabes realmente por dónde partir. Porque te imaginaste que las personas son de X manera. O sea, igual ese es un tema que nosotros tenemos que en realidad reflexionar como profesionales, y sobre todo yo creo que los profesionales, porque están obligados, así como estamos obligados a saber esto porque es parte de nuestro quehacer, pero yo creo que no solo de profesionales, sino que en realidad todos, porque por ejemplo los asistentes de aula en todos los colegios deberían saber, ¿no? Porque son los que tratan día a día con los niños. Los inspectores, con todo. Yo te quería hacer delante. ¿Saben que te interrumpí? Que me dijeron así como, no la hagas. Lo siento, perdón. Qué una ansia. ¿Cuáles, según tu criterio, son las profesiones que debieran sí o sí tener mayor conocimiento de esta materia? Uy, la lista es larga. Es que te podríamos... Yo creo que, lógicamente, los que están involucrados en el desarrollo de habilidades, ¿ya? Y bueno, empezar, por ejemplo, los pediatras como algo súper importante porque pueden realizar la pesquisa. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, kinesiólogos, psicólogos, docentes, en términos generales, yo creo que eso es como lo básico. Pero desde ahí, todas las personas que estamos involucradas en
salud y en educación, eso es como lo mínimo, ¿ya? Y desde ahí ya empieza a desglosarse toda la lista para, en realidad, todos los oficios y todas las personas, porque las personas del espectro autista no solo, por ejemplo, van al colegio, sino que, no sé, pues juegan fútbol. Van a comprar un negocio. Van a comprar un negocio, no sé, hacen de todo, o deberían poder hacer de todo, igual que todos nosotros. Claro, si toda la comunidad estuviese capacitada para entender esta condición, no juzgaríamos a un niño que se tiró al suelo por alguna desregulación emocional porque algo le pasó en un supermercado. Porque ¿qué ocurre generalmente cuando tú ves a un niño llorando en el suelo? Juzgar a los papás. Exacto, sí. Yo soy ese. Bueno, desde hoy, no, nunca más. Nunca más. Y Sí. no, siempre detrás de una desregulación emocional hay un proceso que está viviendo el niño. No siempre, o sea, igual hay varios niños y los papás tienen la culpa, pero no siempre es así. Entonces, no hay que mirar al otro desde esa mirada juzgona. No sé si existe esa palabra, pero... Juzgadora. Pero aquí puede existir lo que tú quieras. No me juzguen. No sean juzgones. Sí, eso es importante. Entonces quizás más que agregar el conocimiento a alguna materia universitaria debiera de hablarse de estas condiciones desde el colegio, el liceo. Exacto, yo creo que eso es súper importante, como entender la diversidad como parte de algo que está en todas partes. O sea, el otro día conversaba de esto con una apoderada, ya, una anécdota. Pero Tira nombre. No, pero es una apoderada que trabaja en un consultorio acá de Temuco. Entonces ella decía que las personas del espectro no llegan a urgencias o no llegan a los consultorios cuando tienen algún dolor o tienen algún malestar, cualquier cosa, o están preocupados por su salud, no van porque finalmente ir a un servicio de urgencia es súper invasivo y hay muchos estímulos y les da miedo y hay un montón de cosas y por lo general terminan enfermos en sus casas. Entonces ella, que es madre de una persona del espectro, cada vez que llega alguien sabe qué hacer, pero es porque tiene un hijo, porque conoce la realidad. Y ella se ha encargado de que su equipo de trabajo se vaya, capacite. claro, o como que vaya entendiendo, pero es por la experiencia que ella tiene. Ahora, eso no debería quedar como ligado solo a una cosa fortuita de que, no sé, pues conozco a alguien, sino que finalmente todos deberíamos entender que el cerebro es muy diverso y que finalmente, no sé, pues antes los que pensábamos que eran raros nomás o que apuntábamos con el dedo así como, no, el rarito del curso, etcétera, finalmente puede ser cualquier cosa. Entonces, igual ahí hay un cambio que no es solo como entender lo que es el autismo, sino un cambio de cómo nos organizamos como sociedad también. ¿Cómo se desarrolla igual la empatía? Sí, de todas maneras. Y bueno, lo que yo siempre pregunto en los capítulos es como que nos quedemos con alguna estrategia o tips que le pueda servir no solo a los profesionales que nos escuchan, que igual hay papás que nos pueden escuchar, que nos llegan preguntas de repente. Entonces, yo como mamá, con un niño dentro de la condición del espectro autista, ¿qué tips nos podrías dar tú para trabajar en el hogar o para tener en consideración? Para facilitarle un poco la vida a los Bueno, niños. yo creo que lo importante, o sea, lo primero que hay que decir, yo creo que son tres cosas. Lo primero es diagnóstico temprano. O sea, si tienen dudas y en realidad estas dudas se van acrecentando, no esperen a que el tiempo pase, sino que consulten. Consulten con profesionales, pidan una hora a neurólogo, un psiquiatra infantil o al pediatra, háganle las consultas como en la medida en que como que pasen esa instancia como de descartar o confirmar, las cosas van a empezar a tomar como un camino que es un poco más confiable, ¿ya? Y Eso es lo también insístale al pediatra si es que el pediatra le dice no, espera que crezca un poco más. Exacto, Para... claro. Sí. Como- Se cambia de pediatra de inmediato. Exacto. Entonces, eso es lo primero, como diagnóstico temprano. Lo segundo es que independiente de que se confirme o se descarte el diagnóstico, se concentran en que su hijo o su hija no va a dejar de ser su hijo o su hija la persona que está criando hasta el momento. ¿Ya? Porque el diagnóstico es importante, sí, porque nos da orientación y nos permite tomar decisiones. Pero No el diagnóstico define. no define a la persona, ¿ya? Entonces como va a seguir siendo el mismo niño que tal vez le gusta jugar a tal cosa, que sonríe cuando ocurren tales cosas, va a ser su hijo igual. Entonces yo creo que hay que como que respirar y vivir también lo que implique el diagnóstico, pero respirar y después de eso seguir con los pasos siguientes, ¿ya? Pero no desesperarse porque finalmente eso nos nubla, ¿ya?
Y si es que se sienten así, efectivamente desesperados, igual recurrir a profesionales y hacer todas las preguntas posibles. Eso. A mayor información, mayor poder. Sí, Claro, totalmente. Y el cuidador se tiene que cuidar, que Sí. es súper importante. Yo no, Exacto. como mamá no puedo darle toda la herramienta a mi niño si no me las doy a mí misma, no voy a tener la mejor disposición tal vez. Totalmente. Y lo tercero, yo creo que más que un tips, yo creo que es una forma que tenemos que incorporar, y es que la mejor forma de que los niños, sobre todo en etapas tempranas, aprendan es jugando. Entonces, como adultos, como tutores, cuidadores, lo que sea, tenemos que jugar. O sea, si nosotros queremos que el niño aprenda, tenemos que hacerlo mediante su principal ocupación, que es jugando, porque el juego es una forma como de práctica de habilidades. Ya no sé, pues, si queremos desarrollar, por ejemplo, el contacto ocular, o queremos enseñarle más que como que el niño me mire a los ojos, porque puede que tal vez no quiera hacerlo, ¿no? Pero, y también eso es respetable en algunos casos. Si yo quiero trabajar eso, por ejemplo, yo no le voy a decir al niño como, no sé, Juanito, cuando yo te mire, tú me tienes que mirar a los ojos y vamos a hacer tal cosa y tú me tienes que mirar, porque eso no tiene sentido. O sea, el niño va a estar escuchando como bla, 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 bla. Exacto, o sea, es un discurso innecesario. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a jugar con el niño y probablemente voy a poner las cosas cerca de mi rostro, para que en algún momento, tal vez la atención que le presta mi rostro le va a entregar una información más importante que el objeto propiamente tal. Pero voy a hacerlo porque estoy jugando. Cuando un niño juega, aprende, porque está practicando esas cosas. O sea, nosotros, no sé, tal vez cuando éramos chicos jugábamos a como manejar, ya, jugábamos a los autos y a los trenes y no sé qué. Y claro, estábamos practicando habilidades que después íbamos a aprender. Entonces, es súper importante eso, jugar, porque el juego y finalmente las terapias y todo, consisten en generar oportunidades de aprendizaje. No es otra cosa que eso. Y el juego es la perfecta oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Porque además es divertido, los niños se ríen, confían en la persona con la que están jugando, se distiende el ambiente y el cerebro aprende así. Así que no es mucho más lo que... O sea, hay muchas cosas y hay que guiarse por profesionales, pero es importante jugar. Y así como hay que jugar, también, y esto también es bien importante, hay que dejar que los niños se aburran en ciertos momentos. Como que pasa mucho que, por ejemplo, los niños se llenan de actividades, o los papás, no sé, pues los llevan a las terapias, después llegan y hacen como las tareas que les dan los terapeutas, o como los desafíos que les proponen, y ya, todo súper bien. Y después cuando terminan, ya el niño está como medio aburrido, ¿y qué pasa? Le pasamos una pantalla, o le pasamos un juego, o le decimos que pinte, y está todo el día con actividades constantes. Y finalmente, es súper importante que los niños también se aburran, porque en la medida que no tengan nada que hacer, su cerebro va a empezar a crear otras cosas y se va desarrollando la creatividad, que también es muy importante desarrollar en las personas del espectro. Entonces, no se trata como de llenar un itinerario como tremendo de actividades o como, no sé, grandes jornadas de pura estimulación, sino el tiempo de ocio y tiempo libre, pero real, ocio y tiempo libre, sin pantalla, sin estímulos, también es muy importante. Claro. Eso creo yo. Y por ejemplo, siempre se ha hablado de usen tableros, anticipen las La actividades anticipación. que vienen, porque el rol que tienen los tableros o el organizarle la jornada, anticipando lo que viene luego, disminuye también la ansiedad de los niños, ¿verdad? Exacto. Sí, eso es bien importante también. La anticipación, como desde distintas formas, porque a veces pensamos que los tableros o las herramientas visuales son la única forma que tenemos de anticipar. Y no es tan así, porque a veces como que hay chicos que tú contándoles lo que va a pasar después está bien. Pero en muchos casos, y sobre todo cuando son niños más pequeños o que tal vez tienen un pensamiento más concreto, es súper útil utilizar herramientas visuales, o sea, herramientas tipo pictogramas, que son estas imágenes, estos monitos, dibujos, si es que les sirve, fotos reales de tal vez, no sé, el lugar al que vamos a ir después o lo que vamos a hacer después, o tal vez anticipar algún cambio, no sé. Todos los días nos vamos por esta ruta, hoy no nos vamos a ir por esta ruta, nos vamos a ir por acá. O, no sé, todos los días nos vamos del colegio a la casa, hoy vamos a pasar al supermercado. Entonces yo le cuento, le digo, mira, no nos vamos a ir a la casa, ahora vamos a ir al supermercado y después a la casa. Porque si yo no le digo, y tal vez el niño no sabe qué va a pasar, finalmente yo lo estoy llevando del colegio, lo llevo al supermercado y es una ruta totalmente distinta. O sea, ¿qué pasa con este camino que yo sigo porque yo me voy para la casa? ¿Por qué me están llevando para otra parte? Entonces, eso puede hacer que en realidad se eleve mucho la ansiedad, y la ansiedad puede provocar también muchas conductas que a veces
se les dice disruptiva, pero finalmente son socialmente inadaptadas. Ya que tal vez, no sé, el niño esté más irritable, que llore, que tal vez, no sé, aparezcan otro tipo de conductas también. Entonces, ahí es bien importante eso, por la anticipación. Y no les sirve solo a las personas del espectro, todos nosotros nos anticipamos constantemente. O sea, nosotros sabemos qué vamos a hacer después, nosotros organizamos nuestra semana, como que tenemos un esquema mental acerca de las cosas que vamos a realizar o que no vamos a realizar. Entonces, es súper importante y a todos los niños les sirve. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, yo creo que es muy importante que podamos utilizar la anticipación para todos, porque eso les va a ayudar a organizarse mentalmente para la jornada completa. Y en la casa, mucho mejor. Claro, y es buena la estrategia de utilizarlo con estímulos visuales porque los niños primero aprenden así, desde lo externo y de poco a poco, tanto que lo practican, eso externo que ven se vuelve interno. Exacto. Entonces al principio voy a necesitar estos tableros, está en mi pieza no sé, unas imágenes que me digan, me lavo no sé, me despierto, me visto, voy a lavarme los dientes, tomo desayuno, pero luego ya se la van a aprender y eso ya no va a ser necesario. Entonces todo lo que esa ayuda externa se vuelven herramientas internas con el tiempo. Así es, sí, muy importante. Muy buena observación. Para eso estamos, equipo. ¿Te gustó este capítulo y quedaste con ganas de más? ¿Quieres seguir escuchando Neuropodcast? Nos puedes encontrar en Spotify y en YouTube, buscándonos como Neuropodcast de Centro Cineuro. Y les cuento también que en Centro Cineuro tenemos un curso de abordaje fonoaudiológico del trastorno del espectro autista y está liderado por Jessica, que también lo pueden encontrar. No me digas. Me desayuno. Lo pueden encontrar en cineuro.cl, así que si es que eres fonoaudiólogo, trabajas con niños en condición del espectro autista, este curso no me cabe, pero es que ninguna duda es que te va a servir. Sí, Oye, gracias por las flores. Está buenísimo, de verdad. Es uno de los cursos que tenemos evaluado con 5 estrellas. Paso el dato. Lo dejo ahí. Está esto con harto cariño. Bueno, Jessica, gracias por tu tiempo. Si nos quieres dejar algunas palabras para cerrar. No, muchas gracias en realidad por la oportunidad de conversar. Lo pasé súper bien. Yo creo que es bien importante seguir divulgando la información porque así es como se hacen sociedades más inclusivas. Así que muchas gracias. Gracias a ti, me encantó. Muchas gracias. Pamelita, ¿algunas palabras? No, súper contenta con Jessica. Yo he tenido la oportunidad de escucharla en seminario, en algunas capacitaciones por ahí. Siempre aprendo algo nuevo. Así que se agradece también. Muchas gracias. Muchas gracias por tu información. O sea, lo bonito de hacer estos podcasts es ver a las personas en todo su ámbito. Una persona que llega, que echa la talla, que se ríe, pero que cuando se tiene que poner a hablar de cosas serias, de lo que es tu trabajo y de lo que es tu experiencia, te lo dan con una certeza y con una claridad que a uno le despeja muchas dudas. Genera mucha confianza eso. Muchas gracias por su tiempo. Esto especial que hacen en abril. ¿Sí? ¿La jornada? Sí, va a estar Cineuro también. Sí, como patrocinadores. Y los que quieran tener más información, atentos a las redes sociales, @Centro Cineuro en Instagram, también en Facebook y Piuqueterapias en Instagram en también. Instagram. Nos vemos la próxima capítulo. El próximo capítulo. Iba a decir la próxima semana, pero Chao, prefiero no chao. comprometer. Chao. Hasta luego.